Muy buenas. Hoy vamos a iniciar con la materia de metodología de la investigación y para ello vamos a dar paso al primer tema que se trata sobre los enfoques cualitativos y cuantitativos, sus principales similitudes y diferencias. Pero antes veamos y definamos qué es la investigación. Y tenemos que la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Pero, ¿cómo podemos ver esto en la vida diaria o en práctica? Por ejemplo, en un contexto de un aula. Cuando vemos a un estudiante que está muy distraído o cabizbajo, podemos llegarnos a cuestionar si el estudiante está motivado para participar en la clase. Entonces, podríamos formularnos la pregunta de ¿cuál es la motivación de estudiante para tener una participación activa en aula? O si nos referimos a las calificaciones, que hemos visto que han ido disminuyendo desde el año pasado debido al contexto actual, entonces generaríamos una relación comparativa y podríamos formularnos otra pregunta, que es ¿cuál es la relación de los diferentes resultados de los últimos 3 años en el desarrollo, en el desempeño estudiantil? Y es ahí donde ingresan los enfoques y vemos la importancia de los enfoques, sean cuantitativos, cualitativos o mixtos, que los veremos más a detalle mucho más adelante. Iniciemos con los detalles de los enfoques cuantitativos, no sin antes mencionar a Roberto Hernández Sampieri, que señala que los enfoques cuantitativos, cualitativos y mixtos constituyen posibles elecciones para enfrentar problemas de investigación y resultan igualmente valiosos. Son hasta ahora las mejores formas diseñadas por la humanidad para investigar y generar conocimientos, lo que nos quiere decir que nos pueden dar elecciones para poder producir conocimientos, generar mucho más saberes y también lograr brindar soluciones a nuestra vida cotidiana. Ya viendo las características, el proceso y las bondades del enfoque cuantitativo, vemos que tienen una tendencia mucho más numérica, mucho más estadística, ya que en ellos utilizan datos mucho más precisos para realizar estos estudios el estudio de un fenómeno con un enfoque cuantitativo se requiere de datos precisos que se puedan interpretar y también se busca de ellos resultados que tengan mucha más precisión para generar predicciones a futuro, que podemos ver un ejemplo muy claro en la predicción de climática, en la meteorológica, porque ahí vemos que realizan una predicción para una semana o hasta para el día siguiente por las precipitaciones y cambios que tiene el clima. También vemos que tiene un proceso deductivo que se va de lo específico a lo general, es decir, que de acuerdo a estos resultados obtenidos, se generalizan para un grupo más grande, se pueden generalizar para un grupo más grande. Y ya pasando a diferencia con el enfoque cualitativo, vemos que este enfoque tiene un planteamiento mucho más abierto y se relaciona mucho más con factores sociales porque se orienta más a la realidad social y tiene una comprensión mucho más profunda e individual que puede convertirse en estadística si es que se le da mucho más tiempo y también se amplía el campo de estudio. Pero volviendo a las características más principales, también vemos que se conduce básicamente en ambientes naturales. Los significados se extraen de los datos y no se fundamentan en las estadísticas, tampoco se puede generalizar, porque este estudio es mucho más subjetivo y es más personalizado entre la perspectiva del investigador y las perspectivas de los sujetos
que están implicados en el fenómeno. Como bondades podemos ver la profundidad de los significados, que también puede generar mucho más amplitud porque no solo se queda en un rango de datos, sino se puede generar mucho más conocimientos y también abarcar muchas más áreas de acuerdo al avance de la investigación. También tiene una riqueza interpretativa, perdón, y, y contextualiza el fenómeno que vaya a ser estudiado. Por último, en este tema también se mencionarán el enfoque mixto, y que es una combinación de ambos enfoques, del cuantitativo y del cualitativo. Lo que quiere decir que pueden realizar y pueden existir investigaciones que contengan ambos enfoques, digamos que en porcentajes al 50% o al 70-30 o al 30-70, de acuerdo a las exigencias y a lo que se vaya descubriendo en las investigaciones. ¿Qué características posee el enfoque cuantitativo y cualitativo en la investigación? Por ahora entraremos con lo que es el enfoque cualitativo. Entonces, utiliza el enfoque cualitativo, la recolección y análisis de los datos para definir las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Datos cualitativos en sí son evidencia o información simbólica verbal, puede ser audiovisual o en forma de texto o imágenes. En otras palabras, las características de una investigación cualitativa es inductiva porque va de lo particular a lo general, porque se inicia a partir de las leyes o principios que aplican los casos particulares. Estos podemos decir que se dedica a recoger datos de los cuales posteriormente puede hacer generalizaciones. También podemos decir que es holística. Entonces podemos decir que tiene en cuenta las experiencias del sujeto en su totalidad. También podemos decir que es flexible y evolucionaria, porque por no tener una metodología fija en sí, las investigaciones cualitativas se adaptan a las realidades estudiadas. Y la investigación cualitativa es de naturaleza principalmente exploratoria. Este método de investigación es comúnmente utilizado para comprender las opiniones y las motivaciones de los participantes. Este método de investigación proporciona ideas y ayuda a desarrollar ideas e hipótesis. Los métodos de recopilación de datos cualitativos varían en la utilización de técnicas no estructuradas o en sí semiestructuradas. El tamaño de la muestra suele ser más pequeño en una investigación de mercado cualitativa, ya que el método de recopilación de datos se basa en la interacción personal. Entonces, ¿cuál es el tipo de conocimiento en cualitativo? Es subjetivo. Su objetivo es en sí construir teorías en base a los hechos. Las herramientas para obtener información utiliza pues es entrevista, reflexión, trabajo de campo, observación y participación y otros. El punto de partida existe una realidad por descubrir y construir e interpretar. Tipos de datos es más son profundos y enriquecedores. Entonces, las características epistemológicas lo que utiliza es inductivas, holística, interactiva y reflexiva, naturalista, no impone visiones previas, es más abierta en sí, es humanista y rigurosa. Y vamos a lo que es el enfoque cuantitativo. En este enfoque utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con la base en la medición numérica y el análisis estadístico con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. En sí, las características de la investigación cuantitativa es pues
recolección de datos confiables y precisos, porque a medida que los datos se recopilan, analizan y presentan en números, los resultados obtenidos siempre son en sí más confiables. La recopilación de datos es más rápida en sí. La rapidez es otra de las características de la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa se lleva a cabo normalmente con un grupo de población, con un grupo determinado, lugar en sí, para tener ese alcance de análisis de datos. Entonces, podemos decir que la investigación cuantitativa se utiliza para cuantificar el problema mediante la generación de datos numéricos o datos que pueden ser transformados en informaciones estadísticas. La investigación cuantitativa utiliza, pues, como hemos dicho, datos medibles para formular hechos y describir patrones en la investigación. Los métodos de recopilación de datos cuantitativos se basan esencialmente en números y estadísticas. Y entonces podemos decir que el tipo de conocimiento en cuantitativo es más objetivo. ¿Cuál es su objetivo en sí? Es descubrir hechos para formular leyes. Se apoya en la verificación y comprobación de teorías. Las herramientas para obtención de información utilizadas son instrumentos estandarizados, son medición, procesos estadísticos, cuestionarios y experimentos. Punto de partida, existe una realidad por conocer. Hipótesis, se genera la hipótesis a través de la investigación en busca de probarla en sí. Tipos de datos es más confiables. Principales características que posee el enfoque cualitativo de la investigación. Vamos a hablar cuáles son sus principales características de este enfoque respecto a una investigación cualitativa. Utiliza la recolección de esos datos por observación y descripciones de los participantes en investigación, y su análisis de datos afina las preguntas de investigación en procesos de interpretación futuros. Es decir, nos interesa más qué es lo que piensa a las personas que estamos investigando que los datos numéricos. Es más descriptivo, es más de observación. Este método científico se lo considera como método científico de observación para recopilar datos no numéricos. Datos cualitativos. Los datos cualitativos, ¿cómo podemos diferenciar de un dato cualitativo y de un dato cuantitativo? La evidencia no requiere números, nos conformamos que sea textos, imágenes, no necesariamente tiene que ser datos estadísticos. ¿Cómo realizamos estos datos cualitativos? Realizando encuestas o entrevistas. ¿Cuál es la diferencia? Preferimos hacer las entrevistas. En cambio, en el enfoque cuantitativo se hacen encuestas para saber las cantidades numéricas. En cambio, en los datos cualitativos nos interesa saber qué es lo que piensa el investigado. Por eso realizamos preguntas abiertas para sacar más información. Con los datos cualitativos obtenemos información. Fase del proceso cualitativo. En la fase del proceso se plantean 8 fases. La primera es idea, el segundo es planteamiento del problema, el tercero es inmersión en el campo, el cuarto es diseño de estudio, el quinto definición de muestra, el sexto recolección de datos, el séptimo análisis de datos, el octavo interpretación de resultados. Son 8 fases para realizar un proceso de investigación cualitativa. Se habrán dado cuenta que no estamos considerando la hipótesis. ¿Por qué?
Ahí es una principal característica de este proceso. En el cuantitativo, la hipótesis se toma en cuenta al principio. ¿Para qué? Para aceptar o rechazar la investigación cuantitativa. En cambio, en investigación cualitativa, la hipótesis se genera durante el proceso o al final de la investigación cualitativa. ¿Cuáles son las diferencias? Aquí están unos puntos claves para saber identificar entre una investigación cuantitativa y cualitativa. La cuantitativa, existe una realidad objetiva única. En cambio, en la cualitativa existe una realidad subjetiva construida en la investigación. El mundo para el cuantitativo es externo al investigador, en cambio en el cualitativo el mundo es relativo, es decir, puede ser entendido desde el punto de vista de los actores estudiados, si interesa. Se aplica la lógica deductiva para el enfoque cuantitativo, de lo general a lo particular, de las leyes y teorías de datos. En cambio, en la cualitativa se aplica la lógica inductiva, de lo particular a lo general. Emplea encuestas para obtener la recolección de datos, porque necesita obtener datos numéricos y hacer análisis estadístico sí o sí para sacar su análisis de datos. En cambio, en el cualitativo realiza entrevistas para sacar más información y es más de observación, como ya les había comentado anteriormente. Luego, hablamos más de las similitudes entre un enfoque cuantitativo y cualitativo. Ambos son valiosos y parten de una idea, ambos se complementan. Uno maneja concentración de datos y el otro dispersión de datos. Uno es rígido e inflexible, el otro es abierto y flexible. Uno generaliza resultados de datos, de muestra, de poblaciones, el otro no. Bueno, esas son algunas de las similitudes, las principales similitudes, ¿no? Para identificarlas. Ahora vamos con los ejemplos. Para comprender más, ¿no? Entre la investigación cuantitativa y cualitativa hay que tenerlas muy claro. Un ejemplo cualitativo. ¿Por qué prefieres la marca de Samsung? ¿Qué responderías? La prefiero, es una pregunta abierta. La prefiero, es mejor, la resistencia, tiene resistencia al agua, permite grabar videos, tiene mejor pixelaje, posee mejor memoria. Ustedes me van a responder varias cualidades que tiene esta marca Samsung. Ahora veamos un ejemplo cuantitativo, como para diferenciar, ¿no? Entre un enfoque cualitativo y cuantitativo. ¿Qué marca es tu celular? Es una pregunta cerrada porque ya te da 4 opciones. En primer lugar está iPhone, Samsung, Huawei, otros. Entonces tú solo puedes seleccionar estas 4 opciones según a un grupo determinado de personas de toma de muestra que estás estudiando. Sacas las 4 y te da un resultado numérico donde te indica cuál es mejor de todas estas marcas. Si es iPhone, si es Samsung, Huawei. Según los datos numéricos te puede decir, ¿no? ¿Qué significa esto? Otro ejemplo facilito donde ustedes pueden darse cuenta de ustedes al aprobar la clase quieren saber si han aprobado o no. Entonces yo les puedo responder de manera cualitativa y cuantitativa. ¿Cómo? De manera cualitativa yo les respondo, ustedes sobresalientemente han aprobado o han reprobado, deficientemente, no aceptable. O esas son respuestas cualitativas según las cualidades de cada estudiante, rendimiento académico que lo ha hecho al finalizar la materia. En cambio, una respuesta cuantitativa sería,
me pregunta, sacaría un listado donde estarían sus notas, donde 100 significa aprobado, y ustedes sacan 80 aprobados, sacan 30 reprobados, 10 reprobado. Esos serían los ejemplos. Si llegaste hasta esta parte, es muy probable que te preguntes cuál de los dos enfoques es el mejor. Y esto es algo normal, porque durante mucho tiempo existió una rivalidad entre estos enfoques. Tanto que los que estaban a favor del enfoque cuantitativo criticaban al enfoque cualitativo y viceversa. Algunos de los críticos del enfoque cuantitativo consideraban que este era un enfoque impersonal, frío, reduccionista, limitativo, cerrado y rígido, y que consideraba al sujeto de estudio como un objeto, no tomando en cuenta sus características étnicas y culturales, siendo estas difíciles de agregar estadísticamente. Por otro lado, los detractores del enfoque cualitativo consideraban que este era un enfoque vago, subjetivo, inválido, especulativo, irreplicable y no sólido al momento de justificar sus conclusiones por la falta de un valor numérico que pueda validar todo el estudio. Pero ahora veamos algunas de las cualidades que ya se mencionaron a lo largo de la exposición. Por ejemplo, el enfoque cuantitativo nos permite generalizar los resultados de forma más amplia. Nos da un punto de vista basado en conteos y magnitudes, es decir, algo numérico. También nos da la posibilidad de réplica o repetición. Y esto nos permite comparar los resultados con estudios similares. Y finalmente nos da control sobre el fenómeno que estamos estudiando. Debido a estas características, este enfoque es usado más en las ciencias exactas, como la física, la biología, la química y las ingenierías. Por otro lado, el enfoque cualitativo nos ofrece profundidad en la información que estamos recabando, también flexibilidad y dispersión. Y esto nos da como ventaja la riqueza interpretativa, que nos permite aportar un punto de vista fresco, natural y holístico del problema que se esté abordando o estudiando. Debido a estas características, este enfoque es más usado en las ciencias o disciplinas humanísticas como la psicología, la sociología, la antropología y esas. Pero ambos son válidos para todos los campos. Y actualmente sabemos que ninguna es mejor que la otra, sino que ambos pueden ofrecer valiosa información e enriquecer nuestra investigación de forma positiva. Ahora veamos un ejemplo sobre cómo usar estos dos enfoques en una misma investigación. Este ejemplo será sobre la construcción de un edificio. Supongamos que un ingeniero quiere construir un edificio y está investigando cómo podría hacerlo. Lo primero que hará es buscar el enfoque cuantitativo, porque es algo muy tradicional en esa rama. Y lo primero que podrá hacer probablemente sea realizar cálculos matemáticos sobre la estructura, análisis estadísticos de los materiales y de la estructura, análisis de suelo y todo lo que corresponda a cómo podría construir el edificio, con qué materiales y de cuántos pisos debería ser este. Lo cual es algo totalmente válido, pero también podría incluir dentro de su investigación un enfoque cualitativo. ¿Cómo? Realizando, por ejemplo, entrevistas abiertas a ingenieros con mayor experiencia que hayan realizado algún trabajo similar a este y que puedan aportar, por ejemplo, con problemas que ellos hayan tenido que afrontar al momento de realizar dicha construcción y las soluciones que han podido hallar para abordar estos problemas. Y eso enriquecería bastante la investigación de nuestro ingeniero. También podría platicar con los futuros usuarios del edificio para poder ver cuáles son sus características y necesidades y de esta forma poder adaptarse a ellas y mejorar la estructura en ese sentido.